Audiolibros de Abundancia presenta. Nathaniel Branden, el respeto hacia uno mismo. Cómo vencer el temor a la desaprobación de los demás, el sentimiento de culpa y la inseguridad, capítulos 1 y 2. Gracias por escuchar este audiolibro y haberme acompañado en todo este trayecto y formar parte de esta hermosa comunidad. Por favor, suscríbete. Espero que lo disfrutes mucho y te sea de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un me gusta. Gracias. Nathaniel Branden, el respeto hacia uno mismo. Cómo vencer el temor a la desaprobación de los demás, el sentimiento de culpa y la inseguridad. Fecha de publicación original, 1983. El respeto hacia uno mismo. El concepto más importante que formamos es el concepto sobre nosotros mismos. Nuestra autoestima constituye la clave de nuestro éxito o de nuestro fracaso. En palabras de Nathaniel Branden. Díganme cómo juzga una persona su autoestima y les diré cómo actúa esa persona. En el trabajo, en el amor, en el sexo, como padre, en cada aspecto importante de su existencia, y hasta dónde puede ascender en la vida. La reputación que nos forjamos ante nosotros mismos, nuestra autoestima, es el único factor de fundamental importancia para alcanzar la plenitud. La lectura de El respeto hacia uno mismo nos permitirá acceder a la necesaria confianza en nosotros mismos. Liberarnos de la sensación de culpabilidad. Dejar de temer la desaprobación del prójimo. Fomentar la autoestima en los demás y, especialmente, en los niños. En suma, encontrar las claves para alcanzar un pleno respeto por la propia persona. Acerca del autor. Nathaniel Branden. Ontario, Canadá, 1930-2014. Fue un psicoterapeuta canadiense, doctorado en psicología por la Universidad de California, especialista en la psicología de la autoestima. Pionero de los estudios sobre la autoestima, la transformación personal y las relaciones de pareja. La mayoría de sus libros han sido traducidos al francés, alemán, portugués, holandés, hebreo, griego, japonés y sueco. Agradecimientos. Agradezco a mi editor, Jeremy Tarcher, el entusiasmo depositado en este proyecto desde el comienzo, así como las discusiones que mantuvimos sobre el significado que él atribuía a respetar el sí mismo, que siempre me hicieron volver con más inspiración a mi mesa de trabajo. Debo agradecer profundamente la habilidad de la excelente redactora con quien trabajé, Janice Gallagher, cuyas sugerencias, propuestas y férrea voluntad para hacerme superar la exasperación, siempre en beneficio del libro, contribuyeron en gran medida al resultado final. Agradezco a Ken Wilber las esclarecedoras conversaciones sostenidas acerca de la perspectiva de la psicología transpersonal. Y, por último, guardo la mayor gratitud hacia mi esposa, Devers, a quien está dedicado este libro, por su constante apoyo emocional durante la creación del mismo, por las valiosas sugerencias psicológicas y literarias que me ofreció. Y, por encima de todo, porque reúne esa actitud hacia la vida que me encanta, admiro y desde siempre he deseado reflejar en mi trabajo. A. Devers Branden. Introducción. De todos los juicios que entablamos en la vida, ninguno es tan importante como el que entablamos sobre nosotros mismos, ya que ese juicio afecta el propio núcleo de nuestra existencia. Estamos en el medio de una red casi infinita de relaciones, con otras personas, con las cosas, con el universo. Y, sin embargo, a las 3 de la mañana, cuando estamos solos con nosotros mismos,
tomamos conciencia de que la más íntima y poderosa de las relaciones, aquella que nunca podremos eludir, es la relación con nosotros mismos. No existe ningún aspecto significativo de nuestro pensamiento, motivación, sentimientos o comportamiento que no se vea afectado por la autoevaluación. Somos organismos no solo conscientes, sino conscientes de nosotros mismos. Esa es nuestra grandeza y, a veces, nuestra carga. Nos probamos, evaluamos y cuestionamos de un modo que resulta imposible para otras especies. Nos preguntamos: ¿quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Mi conducta se adecúa a este propósito? ¿Me enorgullezco o avergüenzo de mis elecciones y acciones? ¿Estoy contento o descontento de ser quien soy? Tenemos la capacidad de formularnos estas preguntas y la capacidad de huir de ellas. Pero las preguntas siempre están ahí, esperando una respuesta, aun cuando preferimos fingir que no existen o no nos incumben. Están cuando regresamos al hogar al cabo de un día de frenética actividad, cuando volvemos a casa de una fiesta, de los brazos de un amante, de una campaña política, de una función de caridad, de un encuentro religioso. Este libro tratará sobre el encuentro humano esencial, la relación del yo con el mí, del yo con el sí mismo. Los tópicos vinculados con este encuentro afectan prácticamente todas las experiencias humanas importantes. Desde el grado de autoestima que poseemos, hasta el tipo de persona de quien es probable que nos enamoremos. Pasando por las ambiciones y objetivos vitales que posiblemente nos impongamos. El concepto más íntimamente personal de lo que significa ser un ser humano. En cada etapa del camino, afrontaremos algún aspecto de la pregunta: ¿se debe respetar o traicionar el sí mismo? No es que identifiquemos el problema necesariamente en estos términos. En realidad, rara vez lo hacemos, ya que preferimos desconocer la naturaleza de la elección que debemos realizar. Pero en el curso natural de nuestro desarrollo, nos enfrentamos inevitablemente a una variedad de preguntas que encierran las mismas alternativas esenciales. ¿Me pertenezco o pertenezco a otros? El propósito primario de mí mismo es la búsqueda de mi propia felicidad y del desarrollo de mis propias potencialidades. ¿O el cumplimiento de los deseos y expectativas de los demás? ¿Vivo de acuerdo con mi propia visión de las cosas o con la visión de otros? ¿Me preocupa ante todo mi propia aprobación o la aprobación de los demás? ¿Debo confiar principalmente en mi propia mente o en las mentes de mis padres o maestros, líderes o gurúes? Las preguntas de esta naturaleza no solo son psicológicas, sino filosóficas y, más específicamente, éticas. La psicología y la ética guardan una íntima interrelación, aunque ni los psicólogos ni los moralistas se hayan mostrado jamás dispuestos a reconocer la conexión. Este libro está escrito a partir del punto de contacto entre ambas disciplinas. El modo en que nos relacionamos con nosotros mismos afecta el modo en que nos relacionamos con los demás, con el mundo que nos rodea, con el universo visible e invisible que constituye nuestro contexto esencial. De la misma forma en que el modo de relacionarnos con los demás y con el mundo afecta la relación que establecemos con nosotros mismos. Pero comenzamos con el sí mismo y concluiremos con el sí mismo. La razón de esta premisa se comprenderá al llegar al final del camino que vamos a emprender. En un mundo en el que el desprendimiento suele considerarse sinónimo de virtud y el egoísmo, sinónimo del mal, y en el que el supuesto objetivo de la evolución espiritual es la autotrascendencia, un libro titulado El respeto hacia uno mismo puede parecer extraño, hasta un tanto desorientador. Este volumen se basa en el reconocimiento de que la autoestima y la autonomía personal constituyen condiciones indispensables del bienestar humano.
Su objetivo es la exploración y esclarecimiento del significado de estos estados y de las condiciones de su realización, principio que marca el rumbo de todos los capítulos que siguen. En el curso de nuestro análisis, tendremos que examinar el significado no solo de sí mismo, autoestima y autonomía, sino también de ideas como autoconcepto, autorrealización, egoísmo, autoalienación, abnegación, autotrascendencia, yo, identidad, individualismo e individualización. Discreparemos con respecto a cierto concepto de las diversas fuerzas de nuestra cultura, familiar, educacional, religiosa, ética, social, que subvierte la evolución del sí mismo y de la autoestima y fomenta la negación del sí mismo, la autoalienación y las tendencias destructivas de la vida. Me propongo demostrar que no es el egoísmo, sino la ausencia del sí mismo, la raíz de la mayoría de nuestros males. Que la falta de egoísmo constituye el más importante peligro personal, interpersonal y social que nos acecha y que lo ha sido durante la mayor parte de nuestra historia. En pocas palabras, invito al lector a revisar algunas de las ideas más generalizadas en nuestra sociedad con respecto al yo, el egoísmo, la bondad y la supervivencia humana. Si bien necesitaré el libro entero para desarrollar en profundidad lo que quiero decir con respetar el sí mismo, a continuación ofrezco una breve idea de su esencia. El primer acto de respetar el sí mismo es la afirmación de la conciencia, la elección de pensar, de ser consciente, de dirigir la luz indagadora de la conciencia hacia el mundo exterior y hacia nuestro propio ser. Si no logramos realizar este esfuerzo, estamos ignorando el sí mismo en su esencia. Respetar el sí mismo significa estar dispuesto a pensar de manera independiente, a vivir de acuerdo con nuestra propia mente y a tener el coraje de atender a nuestras propias percepciones y juicios. Respetar el sí mismo quiere decir estar dispuesto a saber no solo lo que pensamos, sino también lo que sentimos, lo que queremos, necesitamos, deseamos, lo que nos hace sufrir, sentir miedo, o lo que nos irrita, y a aceptar nuestro derecho a experimentar esta variedad de sentimientos. La actitud contraria es la negación, el desapego, la represión, el autorrepudio. Respetar el sí mismo significa conservar una actitud de autoaceptación. Aceptar lo que somos, sin oprimirnos ni castigarnos, sin fingir con respecto a la verdad de nuestro propio ser, ya sea con el fin de engañarnos a nosotros mismos o a cualquier otra persona. Respetar el sí mismo es vivir de un modo auténtico, hablar y actuar de acuerdo con nuestras convicciones y sentimientos más íntimos. Respetar el sí mismo significa negarse a aceptar la culpa inmerecida y hacer todo lo posible por corregir la culpa que podamos haber merecido. Respetar el sí mismo quiere decir hacer respetar nuestro derecho a existir, que proviene del conocimiento de que nuestra vida pertenece a otras personas. Y de que no estamos aquí, en la tierra, para vivir de acuerdo con las expectativas de los demás. Para muchas personas, esto representa una responsabilidad aterradora. Respetar el sí mismo es amar nuestra propia vida, amar nuestras posibilidades de madurar y de experimentar alegría. Amar el proceso de descubrir y explorar las potencialidades distintivamente humanas que poseemos. Así comenzamos a darnos cuenta de que respetar el sí mismo significa practicar el egoísmo en el sentido más sublime, noble y menos comprendido de la palabra. Y esto, insisto, requiere enorme independencia, coraje e integridad. En contraste con el estado de existencia que acabo de describir, las dos características más sobresalientes de los hombres y mujeres que recurren a la psicoterapia son cierta falta de autoestima y una condición de autoalienación. En ciertos aspectos cruciales, no se sienten adecuados para la vida y sus exigencias y carecen del contacto apropiado con su mundo interior, con sus necesidades, sus deseos, sentimientos, pensamientos, valores y potencialidades. Con una conciencia así disminuida, se sienten enajenados de su verdadera condición humana.
extensas áreas del sí mismo permanecen ocultas, inexpresadas, no vividas. Transitan sonámbulos por su propia existencia. Sin embargo, este grupo apenas constituye una clase muy distinta del resto de la humanidad. En realidad, representa un espejo que refleja la situación de la mayoría de los individuos, en distintos grados. No existe ningún estudio que sugiera que las personas sometidas a terapia estén, en términos generales, más preocupadas o desmoralizadas que las que no acuden a terapia alguna. Más bien, tienden a diferenciarse por el hecho de que eligen afrontar los problemas de escasa autoestima e inadecuado contacto con el sí mismo. Y, de este modo, nos da la oportunidad de aprender mucho sobre el estado psicológico de la población. Soy psicoterapeuta, y el contexto en donde escribo lo constituye ese reducido campo cuando siempre son las 3 de la mañana, en el que se dejan sentir los efectos prácticos de las teorías, las ideologías, el ambiente familiar y social, los sistemas educacionales y las estructuras políticas. La experiencia privada del ser humano individual que lucha para crear una existencia significativa y satisfactoria. No obstante, contrariamente a la perspectiva convencional de la psicoterapia, que tiende a analizar los aspectos de esta lucha en términos de enfermedad o dolencia y a contemplar a los seres humanos como marionetas, más o menos indefensas, manipuladas por fuerzas ajenas a su control. Yo considero este empeño potencialmente heroico. Contiene todos los elementos del gran mito o el gran drama, desde el comienzo del trayecto a la autorrealización que implica liberarse de la fuerza gravitacional de la madre, el padre y la familia, para acceder a las aventuras, crisis, ansiedades, ritos, victorias y derrotas que son parte del proceso de crecer. Continuar hacia las cimas que hay que escalar, las profundidades que hay que explorar, los adversarios que hay que afrontar en el mundo y en la psique misma. Además de la terrible y rigorizada incertidumbre con respecto al propio final de la historia, sentimiento intrínseco al drama desde el principio. En muchas ocasiones veremos cómo el reto de respetar el sí mismo apela a las heroicas posibilidades de nuestra naturaleza. A la voluntad de pensar, de comprender, de permanecer leales a nuestro entendimiento, a luchar, a resistir, a perseverar y a conservar una actitud abierta hacia la vida. Algunas veces frente al temor, la desesperación, la confusión y la soledad. Que los conceptos de respetar el sí mismo y la autoestima están íntimamente relacionados resulta obvio incluso examinando las mismas palabras. La naturaleza de esta relación se analiza en la primera parte. En ella, me remito al rol de la autoestima en la vida humana, a las condiciones de las que depende una autoestima positiva, y a las numerosas maneras en que se ve afectada nuestra vida por la naturaleza de la apreciación que tenemos de nosotros mismos. Casi todos los psicólogos reconocen que existe cierta relación entre el grado de autoestima que tiene una persona y el grado de bienestar mental de que goza. Del mismo modo que existe cierta conexión entre el estado de la autoestima de una persona y su conducta en el trabajo y en las relaciones humanas. Sin embargo, resulta sorprendente lo poco que se ha explorado esta área. En cierta forma, se ha descuidado como campo de estudio. No puedo dejar de pensar que el tema tratado en este libro ha sido postergado durante largo tiempo. Y una de mis esperanzas es que estos capítulos sirvan de trampolín para que otros continúen la investigación. Escribí por primera vez sobre este tema en La psicología de la autoestima, y desarrollé algunos de los temas en The Sun South. Pero ya hace más de una década que se publicaron estos libros. El presente trabajo, basado en los estudios que realicé en los últimos 13 años, constituye un nuevo análisis del rol de la autoestima en el desarrollo humano, así como un nuevo tratamiento de los temas del sí mismo y el mundo, el sí mismo y la sociedad, el sí mismo y el cosmos. Me he visto obligado a volver a algunas de las etapas superadas en los libros anteriores.
Me he permitido citar o parafrasear material de estos libros, sin llenar este trabajo de referencias o comillas innecesarias. Analizo los dos temas, el respeto al sí mismo y la autoestima, desde otro ángulo en la segunda parte, donde trato el proceso por medio del cual un individuo puede evolucionar o no hacia una mayor autonomía e individualización. En esta sección, concentro la atención en el proceso de autorrealización desde un punto de vista predominantemente evolucionista a diferencia de la primera parte, en que nos detenemos a analizar, sobre todo, el aquí y ahora. En esta segunda parte también abordo el problema de la autoalienación. Analizo las formas en que el individuo que no llega a ser autónomo, autoalienado, puede acceder a una paulatina plenitud, redescubriendo y convirtiendo en armónicos aspectos del sí mismo que estaban disociados. A lo largo del libro, en una variedad de formas y contextos. Me ocuparé del proceso de cambio y de lo que nosotros mismos podemos hacer para que nos resulte más fácil acceder a niveles superiores de autoestima, autonomía y un sentido integrado del sí mismo. Resumiendo, los objetivos de este trabajo consisten en demostrar, de modo específico y concreto, lo que significa respetar el sí mismo y mostrar la crucial importancia que esto tiene en la vida y en el bienestar humanos. Examinar los tipos de conducta por medio de las cuales se respeta o traiciona el sí mismo. Promover una mejor comprensión del significado de la autoestima y su potencia como fuerza para determinar el curso de nuestra existencia. Explicar de qué depende el alcanzar una autoestima positiva. Explorar los significados de autonomía e individualización y el camino hacia su realización. Y mostrar la forma de salir del difundido problema de la autoalienación. Parte 1. Capítulo 1. La dinámica de la autoestima. La autoestima en la vida humana. El peor de los males que le puede suceder al hombre es que llegue a pensar mal de sí mismo, escribió Goethe. Si bien es probable que su intención fuera desafiar ciertas creencias religiosas, su frase reconocía una profunda verdad acerca de la naturaleza humana. La barrera que representa el mayor obstáculo para los logros y el éxito no es la falta de talento o habilidad, sino, más bien, el hecho de que aquellos, llegado a cierto punto, se vean excluidos del autoconcepto, la propia imagen de quienes somos y que es apropiado para nosotros. La mayor de las barreras para el amor es el secreto temor de no ser digno de ser amado. La peor barrera para la felicidad es la indescriptible sensación de que la felicidad no es el destino adecuado para nosotros. En esto, expresado en términos simples, reside la importancia de la autoestima. Así que debemos comenzar por comprender lo que significa autoestima. Lamentablemente, al igual que ocurre con muchas otras palabras en psicología, no existe una definición que cuente con el consenso general. Tampoco es correcto suponer que todos sabemos lo que quiere decir. Si le preguntáramos a alguien lo que significa autoestima, podríamos recibir las siguientes respuestas. Me siento competente, seguro de mí mismo. Me gusto. Quiere decir pensar que soy superior a otras personas. Las dos primeras respuestas no serían incorrectas, pero sí incompletas. La tercera sería absolutamente falsa. No todos los que no se sienten competentes en la realización de alguna tarea en particular, como pilotar un avión, diseñar un programa de computadora o llevar adelante un negocio, sufren necesariamente una impresión de baja autoestima. Pero una persona físicamente sana, que se siente inadecuada para afrontar los desafíos normales de la vida, como ganar su propio sustento, padece de escasa autoestima. Tampoco podemos afirmar que carezca de una adecuada autoestima el individuo que no se siente merecedor de algún premio u honor especial, como el premio Nobel o el reconocimiento universal, por haber grabado una sencilla canción romántica.
En cambio, aquel que no se siente merecedor de felicidad, que no se siente digno de ninguna alegría o recompensa en la vida, sin duda tiene falta de autoestima. La autoestima es un concepto inherente a una sensación fundamental de eficacia y a un sentido fundamental de mérito, a la idoneidad y a la dignidad en principio. Pensar, tengo confianza en mí mismo para hacer las elecciones y tomar las decisiones que guiarán mi vida, es muy diferente, en términos de autoestima, de me siento muy seguro para afrontar los problemas planteados por la biología molecular. Me siento con derecho a hacer valer mis legítimos deseos y necesidades. Es muy distinto a tengo derecho a recibir 10 millones de dólares. Puede comprenderse mejor el concepto de elevada autoestima como la suma integrada de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo. La confianza en sí mismo es la conciencia que evalúa la eficacia de sus propias operaciones cuando está abocada a la tarea de comprender la realidad y desenvolverse en ella. ¿Soy competente para discernir? ¿Soy competente para elegir? ¿Para señalar el curso de mi vida? ¿Para satisfacer mis necesidades? El respeto de sí mismo es el sentimiento de mérito personal. ¿Es posible que sea feliz? ¿Que resulte digno de ser amado? ¿Que sea tratado con respeto? ¿Que a mis allegados les importen mis deseos y necesidades? En resumen, la autoestima es una evaluación de mi mente, mi conciencia y, en un sentido profundo, de mi persona. No se trata de una evaluación de determinados éxitos o fracasos, tampoco de determinados conocimientos o habilidades. Es decir, puedo estar muy seguro de mí mismo en el nivel fundamental, y sin embargo sentirme inseguro de mis capacidades en situaciones sociales específicas. De la misma manera, puedo desenvolverme bien en el trato social y, aún así, ser inseguro y dubitativo en mi interior. Más aún, puedo ser amado por todo el mundo y no amarme a mí mismo. Puedo ser mundialmente admirado y, sin embargo, no admirarme. Pueden considerarme brillante, pero yo pensar que soy intelectualmente nulo. Puedo ser una persona de grandes éxitos y aún así sentirme un fracaso, por no haber cumplido mis propias expectativas. Según veremos más adelante al considerar los factores que enaltecen o disminuyen la autoestima, el hecho de cumplir las propias expectativas es una condición esencial para una alta autoestima. Resulta falsa la noción de que la autoestima es simplemente una función de cómo nos ven y evalúan los demás. En párrafos anteriores, he dicho que la autoestima positiva significa sentirse competente para vivir y merecer la felicidad, o, para expresar lo mismo de un modo un tanto diferente, ser adecuado para la vida y sus exigencias y desafíos. Sería más preciso decir que la autoestima positiva consiste en la disposición a sentir de este modo, ya que, como ocurre con cualquier otro sentimiento o estado, no se experimenta siempre con igual intensidad. La autoestima es un encauzamiento hacia el sí mismo. Este representa el esencial fundamento de la conciencia, fundamento de todas las experiencias particulares, el único concepto crucial que debe comprenderse sobre su función en la psicología humana. Sentirse competente para vivir significa tener confianza en el funcionamiento de la propia mente. Sentirse merecedor de la vida quiere decir afirmar el derecho de vivir y ser feliz. En contraposición, tener una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida, inadecuado, no acerca de un tema o conocimiento, sino inadecuado como persona. Inadecuado en la propia existencia, y responder a los desafíos y alegrías de la vida con un sentimiento fundamental de incapacidad y desmerecimiento. Por supuesto, podemos preferir juzgarnos por criterios relativamente superficiales como el éxito o fracaso en determinadas tareas, o nuestra capacidad de obtener amor, admiración o aprobación, entre otras cosas. Pero, hacer esto ya significa tener la autoestima, como veremos al tratarla.
Las personas que más tendemos a admirar son, precisamente, aquellas que logran mantenerse leales a su propio punto de vista. A pesar de no contar con demasiado apoyo, ni con la comprensión o aprobación de los demás, debiendo afrontar la hostilidad y la oposición. Cuando vemos a personas poseedoras de una seguridad fundamental en sí mismas, que permanece relativamente intacta ante las vicisitudes de la vida, percibimos la presencia de un mérito psicológico inusual. No siempre nos damos cuenta de que estamos frente a casos de alta autoestima. En el mismo grado en que confiamos en la eficacia de nuestra mente, perseveramos al enfrentarnos con desafíos difíciles o complejos. Además de que, si reafirmamos y reforzamos nuestra sensación de eficacia, tenemos más posibilidades de triunfar que de fracasar. La elevada autoestima busca el estímulo de objetivos difíciles. En tanto dudamos de la eficacia de nuestras mentes, dejamos de perseverar. De este modo, reafirmando la autoevaluación negativa, nos será más fácil fracasar que triunfar. Es típico de la baja autoestima buscar la seguridad de aquello conocido que carece de exigencias. Consideremos el caso de dos personas que trabajan en la misma oficina. La primera intenta aprender todo lo concerniente al trabajo para el cual ha sido contratada, en constante búsqueda de nuevos conocimientos y maneras más efectivas de realizar las tareas que se le han encomendado. La segunda se preocupa principalmente por no equivocarse para no llamar la atención con sus errores. Por lo demás, opta por pasar desapercibida con el menor esfuerzo posible. Para ella, un trabajo es un refugio, no una oportunidad. La primera no se sentirá desconcertada por el éxito. La segunda quizá confiese sentirse apabullada por su fracaso. Si gozamos de una buena autoestima, en vez de sentirnos amenazados por ese mismo rasgo en otras personas, sabremos valorarlo. Las personas con baja autoestima terminan en compañía de las de su especie. El miedo e inseguridad compartidos reafirman la autoevaluación negativa. Del mismo modo, si nos sentimos dignos de ser amados y merecedores de respeto, trataremos bien a los demás y esperaremos que nos traten bien. Pero si nos sentimos indignos de amor y desmerecedores de respeto y nos tratan con desprecio, lo soportaremos y creeremos que es nuestro destino. La baja autoestima tiende a generar depresión y ansiedad. Si nos sentimos significativamente carentes de eficacia y valor, casi con seguridad sentiremos que la existencia es aterradora e infructuosa. Por otro lado, si bien una buena autoestima es solo uno de los elementos necesarios para alcanzar la felicidad y no garantiza indefectiblemente la felicidad en sí misma, el hecho de tener un elevado nivel de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo se encuentra íntimamente relacionado con la capacidad de disfrutar de la vida y hallar fuentes de satisfacción en nuestra existencia. La alta autoestima representa una poderosa fuerza al servicio de la vida. Es necesario distinguir el concepto de autoestima positiva del de orgullo, ya que a menudo se confunden. La autoestima, como hemos visto, atañe a la convicción interior de nuestra eficacia y valor fundamentales. El orgullo tiene que ver con el placer más explícitamente consciente que nos producen los logros o acciones específicas que alcanzamos. La autoestima positiva está representada por el puedo asterisco. El orgullo, por el tengo asterisco. Y el orgullo más profundo que podemos sentir es el que proviene de la adquisición de autoestima, ya que se trata de un valor que no solo ha de ganarse, sino conservarse. El orgullo es una experiencia emocional positiva, al igual que la autoestima. No es un vicio que hay que superar, sino una virtud que se debe adquirir, una forma de respetar el sí mismo. Podrá encontrarse un excelente compendio de algunas de las investigaciones más significativas sobre el modo en que nuestra autoestima afecta nuestras relaciones interpersonales en The Check, Encounters with Others, Interpersonal Relationships and You. Sin embargo,
si coincidimos con la tendencia que considera a los seres humanos indignos por naturaleza. Por ejemplo, si pensamos en la humanidad en términos de infelices pecadores iguales a los ojos de Dios. Por supuesto, hablaremos del pecado del orgullo y advertiremos que el orgullo conduce a la perdición. Pero esta es una perspectiva que no comparto. En realidad, me parece malintencionada y ajena a la vida misma. ¿Se puede tener un nivel de autoestima exagerado? No, si entendemos que estamos hablando de auténtica autoestima, una experiencia orgánica genuina, y no de una falsa y desmedida autovaloración que tiene como finalidad ocultar una deficiencia. A nadie se le ocurriría preguntar, ¿se puede disfrutar de buena salud con exageración? La salud es algo que deseamos sin limitaciones. Lo mismo ocurre con la autoestima. La genuina autoestima no es competitiva ni comparativa. Tampoco se expresa la genuina autoestima a través de la autoveneración a expensas de los demás, ni de la intención de llegar a ser superior a los demás o de despreciar a otros para exaltarse uno mismo. La arrogancia, la petulancia y la sobreestimación de nuestras habilidades, lejos de reflejar un elevado nivel de autoestima, como suele imaginarse, muestran una autoestima inadecuada. En los seres humanos, el hecho de alegrarse con la mera existencia representa la esencia de una autoestima saludable. Se trata de un estado en el que no se está en conflicto ni con el sí mismo ni con el prójimo. Cuando conocemos a una persona, una de las primeras impresiones o juicios que solemos formamos tiene que ver con la propia valoración de esa persona. Aunque generalmente no nos damos cuenta de ello. No siempre estamos en lo cierto, por supuesto, y muchas veces reconsideramos nuestra opinión cuando llegamos a conocerla mejor. Pero, desde el principio, casi como los animales, intuimos el nivel de bienestar y conformidad con el sí mismo de quienes nos rodean, el nivel de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo de nuestro prójimo. La forma en que respondemos no solo depende del nivel de autoestima de la otra persona, sino del nuestro propio. Debido a que este proceso de evaluación suele ser subconsciente, al menos en gran medida, incluso para los psicoterapeutas. Me sentí impulsado por el desafío de enunciar siquiera parte de los criterios evidentes por los que juzgo a una persona cuando no conozco los detalles íntimos de su vida. Deseoso de comparar mis criterios con los de otros profesionales, solicité respuestas de psicólogos pertenecientes a un espectro intelectual bastante amplio. Desde psicólogos transpersonales a psicólogos humanísticos, psicoanalistas, clínicos con orientación hacia la terapia del comportamiento. Descubrí una gran coincidencia, si bien cada individuo, inevitablemente, enfatizó diferentes rasgos o características. La lista que ofrezco a continuación describe una serie de comportamientos que suelen identificarse fácilmente y son propios de la autoestima positiva. El rostro, modalidad, forma de hablar y de moverse de un individuo proyectan la felicidad de estar vivo, una simple fascinación por el hecho de ser. Es capaz de hablar de logros o traspiés de forma directa y honesta. Se siente cómodo al ofrecer o recibir halagos, expresiones de afecto, aprecio y demostraciones similares. Está abierto a la crítica y no tiene problema a la hora de reconocer los errores. Sus palabras y movimientos evidencian tranquilidad y espontaneidad. Existe armonía entre lo que dice y hace y su apariencia, modo de hablar y de moverse. Exhibe una actitud de apertura y curiosidad frente a nuevas ideas, experiencias y posibilidades de la vida. Es capaz de ver y disfrutar de los aspectos humorísticos de la vida, en sí mismo y en los demás. Proyecta una actitud de flexibilidad al reaccionar ante situaciones y desafíos, un espíritu de inventiva y hasta de diversión. Muestra un comportamiento asertivo, no conflictivo. Conserva una actitud de armonía y dignidad incluso en condiciones de estrés. Por supuesto,
Esta lista no pretende ser exhaustiva y no todas las personas que tienen una elevada autoestima exhiben cada uno de estos rasgos en el mismo grado. No obstante, podemos afirmar que la lista refleja algunos de los indicadores esenciales por medio de los cuales es posible evaluar cómo se siente un individuo consigo mismo. Reaccionamos a la suma total de lo que presenta una persona. Por ejemplo, alguien de postura relajada y bien equilibrada, pero de mirada dura y permanentemente fija, nos habla de una historia conflictiva. Nunca un rasgo o característica por sí solo, juzgado fuera de contexto, resulta concluyente. Esta lista de indicadores físicos ha sido adaptada de una que me envió George Leonard y que prepararon dos colegas suyos, Joe y Susan Kirsch. La mayoría de los profesionales con quienes hablé mencionó alguno de los indicadores físicos de esta lista. Joel y Susan Kirsch los mencionaron todos. Para completar lo expresado anteriormente, existen indicadores específicamente físicos del nivel de autoestima de una persona, relacionados a lo dicho anteriormente. Ojos despiertos, brillantes, vivaces. Rostro relajado que exhibe un color natural y una piel tersa, salvo casos de enfermedad. Mentón erguido de manera natural y en armonía con el cuerpo. Mandíbula relajada. Hombros relajados y erguidos. Manos relajadas, agraciadas y tranquilas. Brazos que cuelgan de modo relajado y natural. Postura relajada, erguida, bien equilibrada. Andar resuelto, sin ser agresivo ni altivo. Voz modulada con la intensidad adecuada a la situación y pronunciación clara. Vemos que el tema de la relajación se repite una y otra vez. Esta actitud implica que el individuo no se oculta, ni está en conflicto con su interlocutor. Mientras que la tensión crónica lleva en sí un mensaje de cierta forma de división interna, de autonegación o autocondena, cierto aspecto del sí mismo rechazado o muy conflictivo. La voz humana suele ser un indicador profundamente elocuente del nivel de autoestima de un individuo. Las personas que tienen una alta autoestima están dispuestas a hacerse responsables de lo que dicen. Por lo tanto, desean ser oídas, por lo que tienden a hablar con claridad, no necesariamente en voz alta o de manera agresiva. Su modo de hablar resulta apropiado. Comprender la importancia de la autoestima en la vida humana es más fácil que comprender la esencia de esta. En primer lugar, ¿por qué surge la necesidad de tener autoestima? Los animales inferiores al ser humano no tienen esta necesidad. ¿Por qué no ocurre lo mismo con nosotros? ¿Qué elementos distintivos de nuestra naturaleza dan origen a esta necesidad? ¿Por qué debemos juzgamos? No podremos comprender totalmente el significado de la autoestima hasta haber resuelto estos interrogantes. No es posible apreciar el criterio según el cual ha de evaluarse la autoestima, ni el proceso por el que la creamos o reconstruimos. Hasta comprender las raíces de la necesidad, las razones que dan lugar a que éste exista. Las razones distan de resultarnos evidentes y, sin embargo, en toda la literatura psicológica, ni siquiera he encontrado referencias al problema. Este es el tema que pasaremos a tratar. Gracias por escuchar este audiolibro y haberme acompañado en todo este trayecto y formar parte de esta hermosa comunidad. Por favor, suscríbete. Espero que lo disfrutes mucho y te sea de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor, deja un comentario. Si te gustó, por favor, dale un me gusta. Gracias. Capítulo 2. La necesidad de tener autoestima. El nivel específico de desarrollo evolutivo que tenemos como seres humanos hace que el proceso de autoevaluación sea inevitable y de suma importancia para nosotros. De este proceso,
necesitamos emerger con autoestima positiva. Debido a que se ve involucrado el pensamiento y a que éste representa un acto de elección, el hecho de lograr una autoestima positiva suele convertirse en una batalla de proporciones heroicas. En este capítulo justificaré el concepto de lo heroico, así como también el concepto de autoestima, explorando nuestra habilidad para pensar, nuestra voluntad de hacerlo, y las consecuencias para nuestra existencia. Para todo organismo que la posee, la conciencia es el medio de supervivencia básico, la capacidad de tener conciencia del medio en cierta forma y en cierto nivel, y de actuar apropiadamente. Utilizo el término conciencia en su significado primario, el estado de ser consciente de cierto aspecto de la realidad. Como toda especie que posee capacidad de tomar conciencia, dependemos para la supervivencia de la guía de una forma distintiva de conciencia que nos pertenece, nuestra facultad conceptual. Para aprender a cultivar alimentos, para construir un puente, comprender las posibilidades curativas de una droga, dirigir un experimento científico, o para comprender las enseñanzas de un sabio. Siempre necesitamos de un proceso del pensamiento. Responder adecuadamente a las quejas de un hijo o un cónyuge, reconocer que existe una disparidad entre nuestro comportamiento y los sentimientos que profesamos, aprender a sobrellevar el dolor y la ira. En busca de alivio y no de destrucción, siempre requiere un proceso del pensamiento. Incluso el hecho de saber abandonar a tiempo los esfuerzos conscientes en la resolución de problemas para pasar la tarea al subconsciente. De saber interrumpir a tiempo el pensamiento consciente, requiere un proceso del pensamiento. El problema y el desafío residen en que no estamos programados para pensar automáticamente, por la simple razón de que el pensamiento es una necesidad de toda existencia satisfactoria. Esto nos lleva al tema principal, la elección de pensar. Como expresé anteriormente, utilizar la conciencia de un modo adecuado en una situación dada no es ni instintivo, ni automático. No estamos programados para elegir siempre tomar conciencia en vez de ignorar, el conocimiento en lugar de la ignorancia, los hechos sino las ilusiones, la verdad en vez de la falsedad. El diseño de nuestra naturaleza contiene una opción extraordinaria, la de buscar o evitar tomar conciencia, buscar o eludir la verdad, concentrar o no nuestra mente. En otras palabras, tenemos la opción de modificar los medios que están a nuestro alcance para sobrevivir y alcanzar bienestar. En este nivel radica la esencia del dilema de respetar el sí mismo. ¿Debemos aferrarnos a la conciencia o escapar de ella? ¿Debemos ejercer la responsabilidad de la conciencia o fingir que no existe tal responsabilidad? En cierto sentido, esta libertad no se adecúa al resto del mundo biológico, en el que todo parece suceder de acuerdo con patrones y ritmos automáticos. En los seres humanos, tanto la vida como la conciencia alcanzan su forma más evolucionada. Más allá del modo sensorio-perceptual en que la conciencia del mundo externo regula el comportamiento. El comportamiento humano asciende al modo conceptual, al nivel de las abstracciones, los principios, el razonamiento explícito, el discurso proposicional y la conciencia de sí mismo. Hemos llegado al centro de la cuestión, el nivel autoconsciente de regulación del organismo. En el nivel de conciencia sensorio-perceptual que los seres humanos comparten con los animales. La toma de conciencia es el objetivo controlador y regulador de un proceso integrador automático, programado por la naturaleza. Pero en los niveles superiores de la conciencia, en el plano conceptual, la ejercitación de la mente es de voluntad, lo que significa que es nuestra responsabilidad. Activamos y dirigimos el proceso fijando el objetivo, toma de conciencia, y ese objetivo actúa como regulador e integrador de nuestra actividad mental. Gran parte de lo cual sucede en el nivel subconsciente. Por ejemplo, me despierto por la mañana, me dirijo a mi escritorio y me encuentro frente a un montón de papeles, notas, materiales de investigación. Tomo asiento,
apenas consciente de que mi mente dista mucho de estar concentrada. Echo una mirada al trabajo y pienso para mis adentros. Empecemos. En otras palabras, establezco el objetivo en el que me concentraré diciéndome, en efecto, a trabajar. Veamos en qué estábamos, recreemos el contexto. Evaluamos lo que exige la situación y procedamos. Activo el estado mental apropiado. Como ya me extendí sobre este tema en The Psychology of Self-Esteem, no es necesario repetir todos los detalles en este trabajo. Prefiero limitarme a hacer algunas especificaciones y aclaraciones. En aquel libro di a entender que la elección de tomar conciencia significa la elección de una forma de conciencia muy concentrada. De hecho, algunas veces nuestra elección representa una forma más difusa de tomar conciencia. Pero si la intención se acerca más a tomar contacto con la realidad que a evadirse de ella, describo también este estado de la mente, como de concentración. Los psicólogos junguianos utilizan el concepto de conciencia concentrada en un sentido mucho más estrecho que yo. Y lo identifican con el modo de cognición masculino, en contraposición a la conciencia difusa, que identifican con el femenino. Deseo aclarar que no es este el contexto del que parto en este libro. Cuando hablo de la elección de concentrarse o no, me refiero a la búsqueda de alguna manera de expansión de la conciencia. O a la decisión de dejar que la conciencia permanezca en niveles inadecuadamente bajos de intensidad y claridad. Estar con la mente concentrada no significa emplear cada momento de nuestra vigilia en la tarea de resolución de problemas. Podemos elegir meditar, por ejemplo, vaciando nuestra mente de todo pensamiento para abrirnos a nuevas posibilidades de relajación, rejuvenecimiento, creatividad, introspección o alguna forma de trascendencia. Puede resultar una actividad mental totalmente apropiada, incluso muy deseable en ciertos contextos. Existen, además, otras alternativas para la resolución de problemas, tales como la ilusión creativa o el abandono a sensaciones eróticas. En materia de funcionamiento mental, el contexto determina la calidad de apropiado. La posibilidad de elección en esta área es lo que genera la necesidad de autoestima. Y los tipos de elecciones que hacemos determinan la clase de autoestima que poseemos. Podemos elegir no solo evitar el esfuerzo de proponernos tomar conciencia en general, sino también evitar líneas específicas del pensamiento que nos desconciertan o lastiman. Si percibimos en nuestros amigos, cónyuge o en nosotros mismos, cualidades contrarias a nuestros estereotipos, podemos optar por dejar nuestra mente en blanco o enfocar su atención rápidamente hacia otro asunto, negándonos a identificar el significado o implicaciones de lo observado. Si en medio de una discusión, sospechamos, siquiera vagamente, que nos estamos dejando llevar por sentimientos no analizados y que mantenemos determinada posición por razones ajenas a las que sostenemos. Razones imposibles de defender frente a un examen minucioso. Podemos negarnos a detenernos en este conocimiento, negarnos a integrarlo. Podemos dejarlo de lado y continuar gritando con justa indignación. Aun comprendiendo que el curso de acción tomado se opone radicalmente a la razón, podemos esgrimir en silencio, ¿acaso alguien es dueño de la verdad?, y continuar nuestro camino. En estos casos, es posible que estemos haciendo algo más que remarcar responsabilidad de convertir la toma de conciencia en nuestro objetivo. Quizás estemos buscando activamente la inconsciencia como meta, o practicando la evasión en un contexto en el que, sin lugar a dudas, se necesita tomar conciencia. Algunas veces, nos evadimos de tomar conciencia mediante el expediente de no traducir nuestro pensamiento y conocimiento en acciones. Como queriendo decir que en tanto y en cuanto pensemos, no necesitamos hacer nada, una perspectiva imposible de defender con un razonamiento claro. Por ejemplo, una mujer se da cuenta de que ha sido injusta y cruel con su hija en alguna cuestión.
Sabe que le ha causado dolor y perplejidad. La mujer analiza su propio comportamiento, sus razones, y la necesidad de comportarse de un modo diferente en el futuro, pero no hace nada. Es apenas consciente de que no le resulta fácil admitir que se equivocó. Estoy pensando en ello, se repite una y otra vez. No menciona a su hija aquello de lo que es consciente, ni le dice lo que siente. Finge que la situación entre ambas es normal. No se enfrenta con su hija, ni se enfrenta con su propia resistencia al enfrentamiento. Sigue esgrimiendo que, continúa pensando. Dado que la evasión resulta muy importante en lo que respecta a la autoestima. Quiero acentuar que es específicamente en situaciones en las que se evita tomar conciencia. Donde percibimos que somos capaces de tomar una mayor conciencia y nos negamos a alcanzarla. Si no elegimos pensar sobre algún tema que carece de importancia para nuestros intereses, necesidades o contexto, no practicamos la evasión. Si no pensamos acerca de algún asunto debido a que no sabemos cómo empezar o hacia dónde dirigimos. O si no pensamos sobre algún tema porque estamos convencidos de que nuestro esfuerzo será inútil, es posible que no practiquemos la evasión. La elección de pensar resulta verdaderamente heroica en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué sucede si elegimos pensar y nos topamos con hechos que nos desconciertan? ¿Qué pasa si elegimos pensar y nuestro pensamiento nos lleva a conclusiones que amenazan con romper la rutina de nuestras vidas? ¿Y si elegimos pensar y nuestras conclusiones nos alejan del curso de las creencias de nuestro prójimo? ¿Qué sucede si como consecuencia de elegir pensar comenzamos a observar rasgos y características de nosotros mismos, que no admiramos? Si elegimos pensar y vemos lo que no queremos ver, o lo que otros no desean ver. Abundan las tentaciones para evitar pensar. Sin embargo, esto no invalida el hecho de que pensar constituye nuestro medio de supervivencia básico y que debemos elegir pensar. Tenemos libertad de decisión. Si bien la doctrina del determinismo psicológico, que niega la libre decisión, tuvo larga y fuerte repercusión en la psicología. Nunca contó con firmes fundamentos científicos o filosóficos. Se apoya en una serie de conceptos erróneos, falsas conclusiones y contradicciones que analizo en La psicología de la autoestima. El determinismo psicológico niega la existencia de cualquier elemento de libertad o voluntad en la conciencia humana. Sostiene que, respecto de nuestras acciones, decisiones, valores y conclusiones, somos, en última instancia y esencialmente, pasivos. Nos limitamos a reaccionar a presiones internas y externas, que estas presiones determinan el curso de nuestras acciones y el contenido de nuestras convicciones. Del mismo modo en que las fuerzas físicas determinan el curso de cada partícula de polvo del universo. Al margen de otras objeciones que puedan argumentarse, el determinismo contiene una contradicción central e insuperable. Una contradicción implícita en cualquier variedad de determinismo, sean las fuerzas determinantes alegadas físicas, psicológicas, ambientales o divinas. El punto de vista determinista sostiene que, independientemente de que el individuo piense o no, tome o no conocimiento de los hechos de la realidad. De mayor importancia a los hechos que a los sentimientos o a los sentimientos que a los hechos, todo viene determinado por fuerzas que ceden a su control. En cualquier momento o situación dados asterisco el método de funcionamiento mental del individuo es el producto inevitable de una interminable cadena de factores precedentes. No somos ni omniscientes ni infalibles. Debemos esforzarnos para obtener nuestro conocimiento. La mera presencia de una idea en nuestra mente no prueba que sea verdadera. Muchas ideas falsas pueden ingresar en nuestra conciencia. Pero si creemos lo que tenemos que creer, si no somos libres de verificar nuestras creencias, comparándolas con la realidad para constatarlas o rechazarlas. En otras palabras,
si las acciones y contenido de nuestra mente están determinados por factores que pueden o no guardar relación con la razón, la lógica y la realidad. Jamás sabremos si nuestras conclusiones son verdaderas o falsas. El conocimiento consiste en la correcta identificación de los hechos y, a fin de saber a ciencia cierta que los contenidos de nuestra mente constituyen conocimientos. A fin de asegurarnos de que hemos identificado los hechos correctamente. Necesitamos un medio de constatar nuestras conclusiones con respecto a la realidad y de verificar que no existan contradicciones. Este medio lo constituye el proceso del razonamiento. Es así como corroboramos nuestras conclusiones. Pero esta gratificación resulta posible solo si nuestra capacidad para juzgar es libre, incondicional. La libre voluntad, en el sentido más amplio del término, consiste en la doctrina de que los seres humanos son capaces de llevar a cabo acciones que no están determinadas por fuerzas ajenas a su control. De que somos capaces de realizar elecciones que no necesitan responder a factores precedentes. El concepto específico de libre voluntad desarrollado en este libro difiere de otras teorías. En el sentido de que sitúa nuestra libertad específicamente en la elección de desear o evitar tomar conciencia. Se acerca más al concepto de volición propuesto por Ayn Rand. Pero difiere del suyo en que Rand identifica la elección de concentrarse exclusivamente con la elección de pensar, de emprender un proceso de razonamiento explícito. Mientras que mi propio enfoque de la elección de concentrarse es bastante más amplio. Atlas Shrugged, Nueva York, Random House, 1957. Traducción castellana, La rebelión de Atlas, Barcelona, Luis de Caralt, 4973. The Virtue of Selfishness, Nueva York, N.L. Signet, 1964. Traducción castellana en Obras completas, Barcelona, Luis de Caralt, 2971. La libertad no significa ausencia de causas. Debemos tener presente este punto. Una elección volitiva no carece de causas. Viene provocada por la persona que efectúa la elección, y la elección implica una gran cantidad de aspectos. Concentración, en contraposición a falta de concentración. Reflexión, en contraposición a la falta de reflexión. Toma de conciencia, en contraposición a la falta de toma de conciencia. Claridad, en contraposición a oscuridad o vaguedad. Respeto por la realidad, en contraposición a evitación de la realidad. Respeto por los hechos, en contraposición a negación de los hechos. Respeto por la verdad, en contraposición a rechazo de la verdad. Perseverancia en intentar comprender, en contraposición a abandono del intento de comprender. Lealtad hacia las convicciones profesadas en las acciones, en contraposición a deslealtad, lo que representa el aspecto de integridad. Honestidad para con el sí mismo, en contraposición a deshonestidad. Enfrentamiento con el sí mismo, en contraposición a evitación del sí mismo. Receptividad hacia los nuevos conocimientos, en contraposición a estrechez mental. Buena disposición para ver y corregir los errores, en contraposición a perseverancia en el error. Interés por la congruencia, en contraposición a despreocupación por las contradicciones. Razón, en contraposición a irracionalidad. Respeto por la lógica, la consistencia, la coherencia y la evidencia, en contraposición al desinterés. Desde el momento en que el niño adquiere la capacidad del funcionamiento conceptual y la conciencia de sí mismo, va tomando conciencia. De manera implícita, no verbal, de cierta responsabilidad por la regulación de la actividad mental. La lista mencionada cubre todos los aspectos concernientes a esta regulación. Si bien la concentración no es sinónimo de razonamiento, vemos la importancia que tiene el rol de la razón y la racionalidad.
La razón es la facultad y el proceso por medio de los cuales los seres humanos integran los datos dados o presentes en la conciencia, de acuerdo con la ley de la no contradicción. Según esta definición, la libre voluntad se vincula con la elección de ser racional o irracional. Lo que, en definitiva, significa la elección de respetar la realidad o desafiarla. Nuestra libertad, sin embargo, no es ni absoluta ni ilimitada. Existen muchos factores que pueden facilitar o dificultar el ejercicio apropiado de nuestra conciencia. Algunos de estos factores pueden ser genéticos, biológicos. Otros están relacionados con el desarrollo. El medio puede apoyar y alentar la sana afirmación de la conciencia, pero también puede entorpecerla y socavarla. Consideraremos el rol del medio ambiente más adelante. Dentro de la misma mente, pueden existir obstrucciones del pensamiento. Es posible que las defensas y bloqueos subconscientes nos hagan olvidar incluso la necesidad de pensar sobre un tema en particular. La conciencia es un continuo, existe en muchos niveles. Y los problemas irresueltos en un nivel pueden trastornar las operaciones en otro. Por ejemplo, si bloqueo los sentimientos relacionados con mis padres. Si interrumpo el acceso a estos sentimientos a través de la negación, el desprendimiento, la represión, y luego trato de pensar sobre nuestra relación. Me habré desconectado de tanto material pertinente que muy bien puedo llegar a sentirme confundido y desalentado y darme por vencido. En pocas palabras, el deseo de ser más consciente no garantiza que ahí o es resultados de nuestros esfuerzos sean positivos. Somos libres de probar, jamás existe garantía de éxito. Si tuviéramos esta garantía, menos personas evitarían la responsabilidad de pensar. La incertidumbre es intrínseca a la propia esencia de nuestra existencia y es esta incertidumbre y libertad lo que crea la necesidad de la autoestima. La autoestima, según vimos, consiste en la suma integrada de confianza en sí mismo y respeto de sí mismo. La necesidad de autoestima que tenemos es la necesidad de saber que las elecciones que efectuamos se adecúan a la realidad, a nuestra vida y bienestar. Se trata de la necesidad que sentimos de saber que nos hemos vuelto competentes para vivir. Dado que la realidad nos enfrenta continuamente con alternativas, que debemos elegir nuestras metas y acciones. Que nos vemos constantemente obligados a tomar decisiones con respecto a nuestras interacciones con el medio. Nuestro sentido de la eficacia y seguridad necesita la convicción de que nuestro método de elegir y tomar decisiones es el correcto. Que la manera característica que tenemos de usar nuestra conciencia es la correcta, que estamos en lo cierto en principio, que nos ajustamos a la realidad. La confianza en sí mismo es la seguridad en la fiabilidad de nuestra mente como herramienta de cognición. La confianza en sí mismo no es la convicción de que nunca podemos equivocarnos, sino la convicción de que somos capaces de pensar, de juzgar, de saber y de corregir nuestros errores. De que estamos genuinamente comprometidos en percibir y respetar la realidad al máximo de nuestra fuerza de voluntad. Dudar de la eficacia de nuestro principal medio de supervivencia significa paralizarse, en distintos grados. En la realización de los esfuerzos para afrontar los desafíos de la vida, entregándose de este modo a sentimientos de ansiedad e inevitabilidad. Y condenándose, por lo tanto, a experimentar sentimientos de ineptitud para la vida. En cuanto a la necesidad del respeto de nosotros mismos, a medida que maduramos. A medida que vamos tomando conciencia de nuestro poder para elegir las acciones que realizamos. Que adquirimos el sentido de ser personas, experimentamos la necesidad de sentir que somos adecuados como personas. Adecuados en nuestra manera característica de actuar, en una palabra, que somos aptos. Aprendemos el concepto de los adultos. Pero la necesidad es inherente a nuestra naturaleza.
Es posible que un niño no reconozca la relación entre el hecho de ser adecuado o apto y el concepto de vida o muerte. El niño puede tener conciencia de esto solo en relación con las alternativas representadas por el placer o el sufrimiento, el autodeleite o la autocondena. Ser adecuado como persona significa ser apto para la felicidad. Lo contrario, estar equivocado como persona, es estar amenazado por el dolor. Ser valioso como persona quiere decir ser digno de alegría. La falta de valor como persona implica ser indigno de placer. Inherentes a nuestra existencia como seres humanos, encontramos preguntas como: ¿en qué clase de entidad intento transformarme? ¿Qué principios han de guiar mi vida? ¿Qué valores vale la pena perseguir? Defino estos interrogantes como inherentes a nuestra naturaleza, porque la preocupación por lo correcto e incorrecto no es solo el producto del condicionamiento social. Algo de lo cual trataron de convencernos los conductistas. En las primeras etapas de nuestro desarrollo surge de manera natural cierta inquietud por la moralidad o la ética. Del mismo modo en que evolucionan nuestras demás capacidades intelectuales, y esta progresa al paso del ritmo normal de nuestra maduración. No podemos librarnos de la vigencia de valores y juicios de valores. Independientemente de que los valores con respecto a los cuales nos juzgamos sean conscientes o subconscientes, racionales o irracionales, consistentes o contradictorios, positivos para la vida o amenazadores, cada uno de nosotros se juzga de acuerdo con alguna norma. Y en la medida en que dejamos de satisfacer esa norma, se ve erosionado el respeto que sentimos hacia nosotros mismos. Pertenecemos a la única especie capaz de discernir lo que más nos conviene hacer, para luego terminar haciendo lo contrario. Somos la única especie libre de ignorar nuestro propio conocimiento o de traicionar sus propios valores. El concepto de hipocresía no puede aplicarse a animales inferiores, como tampoco la virtud de la integridad. Para llegar a comprender la necesidad que tenemos de experimentar el valor personal, es esencial que comprendamos este punto. Como veremos más adelante, los padres y el medio familiar desempeñan un rol significativo en el desarrollo de los valores, autoconcepto y autoestima del niño. Y si bien es falso sostener que la autoestima de un niño es solo un reflejo de las apreciaciones recibidas de los demás, no quiero negar que dichas apreciaciones constituyen una parte importante de la experiencia vital del niño, con diversas consecuencias para su psicología. Todo ser humano necesita el respeto de sí mismo, necesita experimentar su valor como persona tanto como la seguridad en sí mismo. Debemos actuar para lograr nuestras metas y, para actuar, debemos valorarnos como beneficiarios de nuestras acciones. Para luchar por nuestra felicidad, debemos considerarnos merecedores de felicidad. Si el sentido de merecimiento no está presente, fracasaremos en los actos de autoafirmación que requieren nuestro bienestar. En áreas cruciales de la vida nos veremos entorpecidos o paralizados, en diferentes grados, condenados a sentimientos de inadecuación para la vida. Llegamos a sentirnos dignos de vivir haciéndonos competentes para la vida. Si esquivamos la responsabilidad de la reflexión y la razón, si damos la espalda a la realidad y a los hechos, socavando nuestra capacidad para vivir, no rescataremos el sentido de valoración. Si traicionamos nuestra integridad y nuestras convicciones morales, si no respetamos nuestras propias normas, minando nuestro sentido de la valoración, lo hacemos por evasión. Negándonos a ver lo que vemos y a saber lo que sabemos, cometemos traición a nuestro propio juicio, sea correcto o equivocado. Y no logramos rescatar el sentido de la propia capacidad. Este juicio transmitido a nuestro comportamiento mental generalmente se vive como una afirmación de nuestra esencia. El comportamiento en este nivel de intimidad se vive como quién soy, como algo casi inseparable del sentido del sí mismo de un individuo.
mientras que resulta relativamente fácil percibir el comportamiento externo como una expresión del sí mismo, aunque no idéntico al sí mismo. El comportamiento interno, elecciones y operaciones mentales, normalmente es intrínseco a la propia experiencia. Sin embargo, podemos anular y, de hecho, lo hacemos, la correspondencia entre el sí mismo y determinadas elecciones y operaciones, cuando decimos, por ejemplo, lamento haber elegido ser tan irresponsable en este asunto y estoy decidido a actuar de otra manera en el futuro. Continuamente, el sí mismo evoluciona, va modelándose y afecta el modo en que se vive. A través del constante flujo de elecciones y decisiones que toma en el transcurso de la vida. Es esto lo que hace posible el cambio y el desarrollo. No estamos obligados a permanecer prisioneros de los errores del pasado o de los incumplimientos de la responsabilidad de una conciencia adecuada. No caben dudas de que nuestras elecciones tienen consecuencias psicológicas. La forma en que elegimos enfrentarnos a la realidad, la verdad y los hechos, nuestra elección de honrar o deshonrar nuestras propias percepciones. Se registra en nuestra mente, para bien o para mal, y puede tanto confirmar y fortalecer nuestra autoestima, como negarla y debilitarla. La autoestima es la reputación que adquirimos frente a nosotros mismos. Por lo antedicho, deducimos que el sí mismo del que hablamos es nuestra mente y su modo característico de operar. Debemos destacar este concepto porque sí mismo es un término que adquiere diferentes significados según el contexto. Algunas veces, cuando hablamos de mí mismo, nos referimos a mi persona, la totalidad de mi ser, incluyendo mi cuerpo. En un contexto psicológico, sí mismo se emplea, la mayoría de las veces, para significar la totalidad de las características mentales, habilidades, procesos, creencias, valores y actitudes que puedo o no reconocer conscientemente como propias. De manera que gran parte del territorio del sí mismo puede ser subconsciente. El concepto de mente tiene una aplicación más limitada que el de conciencia. Y se asocia específicamente con la habilidad para representar y manipular la realidad de modo simbólico. Para formar y usar conceptos, para razonar y construir el discurso proposicional. La mente designa la conciencia humana, o la forma humana de la conciencia, a diferencia de las formas de conciencia exhibidas por los animales inferiores al hombre. El yo es el centro unificador de la conciencia, el núcleo irreductible de la conciencia del sí mismo, lo que genera y sostiene un sentido del sí mismo, de la identidad personal. El yo no son nuestros pensamientos, sino lo que ejecuta el pensamiento, no son nuestros juicios, sino lo que forma dichos juicios, no son nuestros sentimientos, sino aquello que reconoce los sentimientos, el testigo intrínseco esencial, el contexto esencial en que existen todos nuestros sí mismos menores o subpersonalidades. No nos equivocaríamos al referirnos a la autoestima como estima del yo. Cuando afirmamos que alguien tiene un yo fuerte o un yo saludable, solemos querer decir que esa persona goza de una buena autoestima. El autoconcepto se refiere a las ideas, creencias e imágenes de un individuo, sobre sus rasgos y características, obligaciones y habilidades, limitaciones y capacidades, reales o imaginarias. Así definido, es más amplio que la autoestima, contiene a la autoestima como uno de sus componentes. Podemos pensar en la autoestima como un círculo encerrado en otro de mayor tamaño correspondiente al autoconcepto. También podemos considerar la autoestima como el componente evaluador del autoconcepto. Una de las influencias más poderosas que recibe el desarrollo de la autoestima es la educación proveniente de los padres. A continuación discutiremos algunos de los aspectos fundamentales de la relación padres-hijos que tienden a afectar la calidad de la autoestima en evolución. Nos referimos a influencias, no a determinantes. En última instancia,
Somos nosotros mismos quienes generamos el nivel de seguridad de nosotros mismos y de respeto de nosotros mismos. Después de haber analizado los factores vinculados a la relación con los padres y el medio, estaremos preparados para asumir directamente nuestro propio rol decisivo para aumentar o disminuir la autoestima. Este es el final de Nathaniel Branden, El respeto hacia uno mismo, capítulos 1 y 2. Gracias por haber escuchado este audiolibro. Suscríbete. Gracias por haberme acompañado a lo largo de este viaje, por la paciencia y el apoyo. Gracias por formar parte de esta hermosa comunidad. Espero que lo hayas disfrutado mucho y te haya sido de gran utilidad. Para más audiolibros visita el canal de YouTube, Audiolibros de Abundancia. Suscríbete para más contenido actualizado. Si quieres expresar algo, por favor deja un comentario. Si te gustó, por favor dale un me gusta. Gracias.